Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Esto es Consenso. Estamos en vivo hasta las 13 horas. Hay mucha información y mucha expectativa, sobre todo por lo que va a pasar en un rato nada más en la Comisión de Presupuesto, a donde van a continuar debatiendo la ley de leyes, el presupuesto 2026. Hacemos los títulos y ya presentamos al equipo. Y estamos en vivo con Gonza. Fentanilo contaminado. Se reunió la comisión investigadora, se recibieron testimonios de los familiares de las víctimas y avanza esta comisión. Modificación del régimen legal de los DNU, la norma que cuenta con media sanción del Senado, quedó en condiciones de ser tratada en el recinto. Comisión de Legislación Penal. Especialistas debatieron las modificaciones penales sobre delitos cometidos arriba de los autos, ¿no? Siniestros viales, que bueno, lo analizábamos esta semana. A veces la ley no alcanza a comprender o alcanzar todo lo que produce alguien cuando comete un delito arriba del auto y la ley no alcanza a sancionar con toda su fuerza. Bueno, tal como existe, será cuestión de repensarla. Hola, Jessy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo ¿Todo bien? estás? Bien, todo bien. Bueno, día movidito, ¿no? Día movido, sí, todas las miradas puestas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside José Luis Espert, y porque además se va a recibir al secretario de Hacienda, Carlos Huberman. Va a ser el primer funcionario que venga a exponer sobre las proyecciones que hizo el Poder Ejecutivo para el presupuesto 2026. Sí, estamos hablando de un presupuesto que fue presentado por el presidente de la Nación en un mensaje muy corto. También lo que se está pidiendo es que en algún momento pueda venir el ministro de Economía, porque hay muchos intercambios o muchos requerimientos para hacer preguntas o para abrir ese presupuesto y poder debatir. Algunos diputados dicen es preferible un mal presupuesto y llegar a una negociación, aunque sea tirante, pero aprobar un presupuesto, que llegar a otra vez la situación en la que nos encontrábamos este año, que es un gobierno que, bueno, se la pasó haciendo reasignaciones de partidas porque no tenía un presupuesto, y eso es mucho más difícil porque se hace de manera discrecional y es lo que se quiere evitar. Sí, así es, y la situación también de muchas leyes como emergencia en discapacidad, financiamiento universitario, el tema jubilatorio, o sea, todas leyes que están relacionadas con el hecho de no haber tenido un presupuesto para este año. Entonces, las distintas provincias, hay reclamos sociales que exigen que se actualicen esas partidas, que muchas no se actualizan. Bueno, la del Garrahan, por ejemplo, fue otra de las que estaban en Los cuestión. presupuestos universitarios también, ciencia técnica, toda esta ciencia y técnica también, sí. Esto se da en un contexto muy particular. Ustedes saben que está previsto que esta comisión, digamos, estuviese coexistiendo con el pedido de una sesión especial que había para el día de hoy. En el medio sucedieron cosas, ocurrieron cosas, entonces se esperó que esa sesión se pospusiera, a pesar de que hay temas que son urgentes y que la oposición los considera muy necesarios, porque hay que ver qué es lo que pasa hoy a partir de las 13 horas con la autoridad de la Comisión de Presupuesto, que está muy cuestionada en función de, bueno, algunas conexiones, sobre todo que terminan de explotar por el tema del triple crimen y la conexión de el narcotráfico con la política, o la presunta conexión, y ahí aparece la figura de José Luis Espert, que usó, y él mismo lo reconoció, el avión de un caponarco. Él dijo que obviamente cuando lo usó en plena campaña lo usó desconociendo los orígenes de ese avión y quién era en realidad esta persona, Fred Machado, pero también en las últimas horas aparece una inconsistencia en los movimientos de las cuentas bancarias del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con un depósito que se le hace de $200.000, que sería también de esta persona que se lo gira. Sí, esos son documentos que están en una causa que está investigando a esta persona, Fred Machado, y a una socia de él, que es en Texas, ¿no? De esa documentación, ese registro, digamos, era un registro interno, según distintas fuentes periodísticas que tuvieron acceso a la documentación de esa causa en Estados Unidos, donde, bueno, se reveló que aparece este monto. Claro, y decimos, la expectativa está puesta porque, bueno, un cuerpo importante de diputados están pidiendo no solamente la remoción de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sino también la expulsión de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí. Jessy,
Ahí nos vamos a meter de lleno porque es el tema del día, sin lugar a dudas. Lo que va a pasar a partir de las 3 de la tarde, a partir de las 13 horas, no de las 3 de la tarde, de las 13 horas, desde la 1. Pero quiero también aprovechar el tiempo para que podamos repasar lo que ocurrió ayer. Sí. Que también es muy interesante y que tiene que ver con esta comisión que se estrenó, que está investigando conexiones y vinculaciones también políticas sobre el adulteramiento o la contaminación del fentanilo. Sí, así es. Fue la primera reunión donde se convocó a familiares de las víctimas. Fue una comisión bastante dura desde ese punto de vista porque, bueno, contaron, digamos, cuál fue su experiencia, cómo fue el trato, hicieron varios reclamos, algunos decían queremos que nos dé explicaciones el ministro de Salud, otros apuntaron al ANMAT, pero bueno, se escuchó a los distintos familiares y dentro de las resoluciones va a haber alguna ampliación de pedidos de informe para el ANMAT, para el Ministerio de Salud, también al Ministerio de Seguridad, para ver cómo fue todo el proceso donde incautaron esos lotes que fueron identificados como los contaminados, para ver también la trazabilidad de esa importación de fentanilo a nuestro país, y también definieron que una delegación de 8 diputados de la comisión de todos los bloques se va a entrevistar con el juez Kreplak, que es quien está llevando adelante la investigación en la justicia. Decíamos que fue una comisión dura porque ayer se escucharon las voces de los familiares, ¿no? Con mucha expectativa sobre el trabajo que se origine aquí en el Congreso. Insistimos, no es que esto venga a ser el trabajo de la justicia, lo que la justicia logre en su propia instrucción, con las detenciones de ya 13 directivos de HBL Pharma, que es el laboratorio que producía el fentanilo que puede haber estado contaminado o adulterado. Esto no tiene, no es que no tenga nada que ver, sino que no tiene injerencia en la investigación judicial, pero sí muchas veces lo que ocurre en el Congreso sirve de insumo, ¿no? Para que la justicia también tenga una herramienta más para poder avanzar. Y aparte que no deja de ser un respaldo para esa investigación judicial, sí. Es un respaldo político que no es menor porque también acá habría vinculación entre ese laboratorio y la política. Los testimonios fueron desgarradores, la verdad que nosotras estábamos acá en vivo, lo estábamos escuchando y eran todos desgarradores porque en algunos casos incluso personas muy jóvenes son las que perdieron la vida. En muchos otros casos no se puede terminar de poder cruzar la muerte de un ser querido con el fentanilo, pero está la sospecha. Es bien compleja la investigación y se habla de por lo menos 124 muertes que están investigadas como en conexión con el fentanilo. Decimos investigadas por todas estas cuestiones. ¿Te parece que escuchemos algunas voces importantes que hubo ayer en la comisión? Tenemos la palabra del diputado Carlos Alessandro del partido Coherencia de la provincia de San Luis. Esto decía. La verdad es que espero que esta comisión investigadora de fentanilo que está empezando a funcionar acá en el Congreso, primero lleve tranquilidad a los familiares de las víctimas, porque eso es lo que son, víctimas, que estamos trabajando para que se descubra qué sucedió, cuáles son los responsables y que estos responsables tengan una condena, que podamos aportar desde esta comisión un respaldo al Poder Judicial que está investigando también y que en breve, para diciembre, cuando se pusieron esas metas y esos objetivos, podamos tener una conclusión que verdaderamente alivianen a estas personas que dejaron atrás a sus familiares queridos. Bueno, y eso es lo que lo vuelve todavía más duro, ¿no? Porque los diputados y las diputadas muchas veces reciben a las víctimas, perdón, pero se me está corriendo el micrófono, reciben muchas veces a las víctimas directas y esas víctimas directas son las que después le ponen nombre, le ponen cara a las leyes, ¿no? Nosotros acá lo hemos contado muchísimas veces. En este contexto además estamos hablando de un colectivo de por lo menos 124 familias, por lo menos, si no más. Entonces, por eso también llamaba mucho la atención el silencio que había alrededor de esta causa, ¿no? Sí, sí. Bueno,
Hizo declaraciones igualmente Mario Lugones, pero bueno, todavía no hay respuestas nuevas de parte de las autoridades del Gobierno Nacional, en este caso Ministerio de Salud. La ANMAT es la que está más señalada porque es quien tiene que hacer todos los controles de calidad de alguna manera, y también lo que se viene expresando en la comisión investigadora, donde hay bastante consenso de todas las fuerzas políticas, inclusive del oficialismo, que eso es lo novedoso en general. O sea, se hacen pedido de informe del Poder Ejecutivo y todo está bueno. La Libertad Avanza está avalando también esta comisión y fue parte del consenso, pero los diputados y diputadas están planteando también avanzar con cambios en la legislación, ¿no? Para hacer controles más estrictos, para que haya una trazabilidad de los medicamentos de este tipo, ¿no? Que tienen esta posibilidad también. O sea, el fentanilo es utilizado en muchas drogas, digamos, para lo que es el narcotráfico, entonces también hay una investigación que tiene una ramificación por ese lado. Sí, porque no se sabe si se estaban haciendo experimentos sobre este opiáceo, si fue adulterado con una bacteria, si fue contaminado, es decir, que ahí hubo alguna cuestión que por ahí fue de impericia, pero no de dolo, no de responsabilidad sobre lo que terminó sucediendo. Lo cierto es que hay 13 personas con distintas cadenas de responsabilidades dentro del laboratorio que están privadas de su libertad. Y todas ellas investigadas con penas en expectativa que van arriba de los 10 años, ¿no? Todas penas muy graves en relación a lo que terminó sucediendo con, en principio, más de 100 personas, investigadas 124, una verdadera tragedia humanitaria. Habló también el diputado del Frente de Izquierda, Cristian Castillo, lo escuchamos. Primera reunión de la Comisión de Investigación del Fentanilo, centrada en los testimonios que han dado las y los familiares de algunas de las víctimas directas de lo ocurrido. Creo que ellos dieron un punto de vista muy importante, son los que más vienen investigando y creo que ese tiene que ser la tónica en la que se mueva la comisión, siempre escuchando a las y los familiares y los diputados aportando lo que podemos, ¿no? En un tema que tiene muchas aristas, responsabilidades políticas, Ministerio de Salud, ANMAT, INAME, responsabilidades privadas por parte de García Furfaro y desde el propio laboratorio, que son quienes están procesados en este momento, y también lo que tiene que ver con por qué Furfaro llegó hasta ahí, ¿no? Hasta donde estaba. Creo que ese es el otro tema que también hay que abordar. Así que bueno, de nuestra parte poner toda la voluntad para que se pueda saber la verdad y todas las implicancias que esto tiene. En todos los casos, la justicia sí pudo avanzar en relación con la ANMAT, con que esa bacteria con la que quedó contaminado el fentanilo fue determinante para la muerte de esos pacientes. Pero pasa que hay pacientes que murieron y se cremaron sus restos. Hay pacientes que murieron y sus familiares entendieron que habían muerto por causa derivada de la enfermedad que los había tenido hospitalizados y nunca pudieron vincularlo con el fentanilo. Por eso hablamos de una causa muy compleja. Lo cierto es que es un laboratorio que también había sido advertido por irregularidades en la manipulación de esta droga y de otras. Por eso el dueño del laboratorio y 13 directivos o 13 integrantes del laboratorio es el laboratorio y es el fabricante, ¿no? de la droga. Son los que están detenidos, mientras los familiares tienen una confianza depositada muy profunda en lo que, por un lado, avanza en la justicia y por otra parte lo que puede avanzar en la política, porque de no haber sido por el ruido que se produjo en el Congreso de la Nación, los medios tradicionales no avanzaban mucho con esto, a pesar de las víctimas fatales, porque también los laboratorios tienen conexiones comerciales muy importantes con los dueños de los canales de televisión, forman parte de la pauta que hace que muchos de los programas de investigación subsistan. Y bueno, como ustedes ya saben, en este país no existe la ley de lobby, entonces tampoco está identificado el poder de fuego que tienen algunos colectivos, en este caso los laboratorios, que se ven directamente alcanzados por esto, y por eso también creo que gran parte de lo que pone al descubierto es esto. Por ejemplo, bueno, son actores directamente vinculados con
lugares de poder, la política y los medios de comunicación, me estoy refiriendo a los laboratorios. Habría que pensar en transparentar estas conexiones y que se sepa explícitamente cómo se financian los partidos políticos, cómo se financian las campañas, de dónde salen realmente todos los insumos para que un candidato se mueva por todo el país. O sea, esto tiene que estar más transparentado, tiene que haber más publicación de estas cuestiones, porque ahora estamos conectando el avión de un candidato financiado por una persona que está investigada por narcotráfico. Ahora surgen estas cosas, entonces también es para revisar todo esto, ¿no? Sí, bueno, de hecho eso fue parte de un debate incluso al inicio de este gobierno, porque recordarás, Meli, que cuando fue la primera versión de la ley Bases contenía una reforma política donde más bien se buscaban flexibilizar las formas de financiamiento, no poner límites al financiamiento privado. Bueno, y todo eso no solamente denunciaban algunos bloques, por supuesto hay debate alrededor de eso, pero algunos bloques decían, bueno, esto va a inclinar más la cancha, si no se pone en límite al financiamiento privado, sí, algunos candidatos van a tener mucho más beneficios para poder hacer campaña electoral que otros. Eso hace menos transparente. Transparente y también preocupa claro. Los orígenes de esos fondos, preocupan un montón de cuestiones que vienen con el blanqueo de capitales, que vienen con otras cosas que también se fueron flexibilizando, como decías vos, y que bueno, a la luz de los hechos que están ocurriendo, uno tiene que empezar a volver un par de capítulos para atrás y decir, bueno, a ver, momento, ¿cómo es posible que todo esto circule de esta manera sin que haya suficiente control, ¿no? Tenemos más voces sobre el fentanilo contaminado. Está la palabra también del diputado Eduardo Valdés, de Unión por la Patria. La verdad que ha sido un día de gran trabajo de esta primera reunión de la comisión investigadora sobre el tema fentanilo y sobre todo escuchar a los familiares, que es la que nos debe marcar el rumbo. No tengo ninguna duda que para ellos fue muy importante poder hablar en esta comisión y para nosotros fue muy importante escucharlos. Cada uno de ellos nos ha dejado un mensaje y sobre todo un compromiso, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente es eso, esta comisión tiene que tomar ese mensaje de humanizar la política, y la política tiene que estar al servicio, sobre todo el papá, que dijo ser albañil. Creo que de él, al menos yo me llevo hoy el compromiso de que tenemos que llegar a la verdad y que tenemos que llegar a hacer en esta investigación lo más importante para aportar a la justicia, que es la que ellos necesitan cuanto antes. Justicia, 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 y esta comisión investigadora tiene que serlo. Ahora en un ratito vamos a seguir compartiendo testimonios y también Jessy tiene, que es lo que va a seguir pasando en la comisión, y sí, lo que decía recién el diputado Valdés, el testimonio de ese papá que se paró y dice, yo soy un simple albañil, pero les vengo a contar y honrar la memoria de mi hijo, fue desgarrador. Entonces me parece que si este tipo de comisiones alcanza con este tipo de testimonios terribles a movilizar y empatizar con esto, y eso favorece a la búsqueda de la verdad y de la justicia, bueno, entonces habrán cumplido con su misión, ¿no? Como diputados. Está Gonza trabajando en vivo, está en la previa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Gonza. Hola Meli, placer saludarte a vos y a Jessy, aquí ya desde la sala 2 del anexo C, donde estamos justamente esperando por la segunda reunión de Comisión de Presupuesto y Hacienda, con lo que fue, recordemos, hace unos días atrás o semanas atrás, la presentación del presupuesto para el año 2026 por parte de Javier Milei, el presidente de la Nación, en cadena nacional. La reunión anterior, recordemos, fue un poco la hoja de ruta de lo que vendría de aquí en adelante,
adelante, y hoy la expectativa está puesta en la convocatoria y la visita aquí a la Cámara de Diputados del secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Huberman, que va a venir en representación justamente para hablar de la cuestión fiscal, de la cuestión económica en sí, porque ha sido uno de los hombres fundamentales, como siempre, a la hora de pensar en la cartera de la Secretaría de Hacienda, de planificar un poco todos los números finos de las partidas que van a ir hacia las diferentes áreas, recordando también que, bueno, ha sido justamente una de las personas seleccionadas también en el presupuesto anterior, que finalmente no fue aprobado, pero que sí ha tenido su debate aquí en la Cámara de Diputados. Por eso hoy la expectativa está puesta sobre todo en la visita de Carlos Huberman y en definitiva también ver cuál va a ser el lineamiento para una próxima reunión de presupuesto y Hacienda. Recordemos, hoy es miércoles. Los miércoles a esta hora, recordemos que está pactada para las 13 el comienzo de la misma, hasta ahora es el cronograma que se está delineando para la continuidad del debate del presupuesto. Pero al mismo tiempo existía una posibilidad de que en una próxima sesión desde la oposición traten de imponer un cronograma de martes y jueves como días convocantes para la reunión de presupuesto y Hacienda. Por ahora el cronograma sigue de esta manera: los miércoles a la 1 de la tarde y con seguramente funcionarios que van a ir pasando por aquí por la Cámara de Diputados. Bien, ahí estamos. Evidentemente va a haber mucha concurrencia en la comisión. Sí. Vemos la cantidad de sillas, Gonza, que están distribuidas ahí detrás tuyo. Avisamos que esta posibilidad que tenemos es, por supuesto, por ser Gonza un corresponsal con los ojos puestos siempre en el movimiento del Congreso. No es que cualquier medio puede tener acceso a los detalles a los que tiene acceso Gonza. Bueno, te lo has ganado evidentemente, pero bueno, ahí va a transcurrir, yo creo que con mucha atención, puesto no solo en la discusión ya sí del presupuesto 2026, sino en lo que suceda con el presidente, ¿no? José Luis Espert. Sí, está el debate. El presidente de la comisión, eso claro, ¿qué va a ocurrir con José Luis Espert? Desde las autoridades de la Cámara confirman que va a presidir, que se va a hacer presente, no es que se va a ausentar, por lo menos eso es lo que confirman en las últimas horas, así que lo veremos sentado encabezando esta reunión, donde le dará la palabra al secretario de Hacienda, igual, Carlos Huberman, que es quien hoy está planificado que responda, haga alguna exposición y responda algunas preguntas. El otro tema, Meli, es que también seguramente cuando le toque el turno al secretario de Hacienda de exponer, va a haber muchas preguntas sobre la situación económica. Ayer nuevamente hubo movimientos sobre el dólar, las billeteras virtuales dejaron de permitir que se pueda comprar al dólar oficial, eso generó algunas sospechas, se volvió a hablar de cepo, el gobierno tuvo que salir a aclarar, así que bueno, hay también muchos debates en torno a la economía y el programa económico del gobierno. Gonza. Bien, Meli, bueno, sí, exactamente, ese va a ser un poco el cronograma, ¿no?, de esta reunión, que será, lógicamente, la primera ya hablando de números exactos, con preguntas, con la posibilidad de los diputados de consultar a Carlos Huberman, así que veremos por dónde van esas consultas, también cuánto va a ser el tiempo que va a exponer aquí en la sala 2 del anexo C. Esa es una de las cuestiones y, lógicamente, que a la espera también de los medios de comunicación que hasta ahora no se han acercado aquí a las cercanías del anexo C. Si nosotros, como bien vos decías, tenemos la oportunidad en estos minutos previos, agradeciendo aquí a todo el personal que nos ha permitido realizar un poco la previa de esta Comisión de Presupuesto y Hacienda aquí adentro de la sala, y en un ratito la verdad esto va a estar colmado, la cantidad de diputados que se esperan, asesores como siempre y muchos colegas que van a estar cubriendo esta, recordemos, segunda reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Siempre es importante aclararlo porque esto conlleva un largo debate hasta que pueda llegar a haber uno o varios dictámenes. Sí, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos también les contamos toda la discusión que se viene respecto del recambio de la Cámara de Diputados y cuándo debiera quedar, si es que eventualmente queda aprobado este presupuesto o algún otro luego de la discusión ahí en la comisión. Pero bueno, hay mucho más para seguir contándoles. Pausa cortita y ya seguimos con más.
La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados.
Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. En 30 minutos entonces empieza la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Está Gonza trabajando en vivo desde la sala. Ahí va a haber un movimiento de un momento a otro, con la expectativa también de lo que pueda pasar dentro de ese debate, en el contexto del debate, con la participación de Guberman, de este especialista que va a venir un poco a representar al Ministerio de Economía para poder contestar preguntas, pero también el foco puesto en la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con la figura de José Luis Espert, por los pedidos que hubo para removerlo. Pero mientras tanto, Jessy trajo otro tema que tiene que ver con la central nucleoeléctrica. Sí, así es, Meli, porque conocimos un decreto esta semana para iniciar el procedimiento de privatización parcial de nucleoeléctrica, que es la que opera las plantas que producen la energía, generan la energía nuclear en nuestro país. Esto generó también varias declaraciones de distintos bloques, porque también está cruzado con, bueno, este decreto salió junto con otro de autorizar por decreto ejercicios militares con fuerzas de Estados Unidos, en Ushuaia, por ejemplo, y están las sospechas también de varios diputados de que tiene que ver con el apoyo que viene dando Estados Unidos, claro, al presidente Javier Milei. Lo que quería comenzar es aclarando que esto es por la ley Bases, ¿sí? Que se pudo autorizar esta privatización parcial. Decíamos que Nucleoeléctrica opera 3 centrales nucleares, que es Atucha 1, Atucha 2, que están en la zona de Zárate, sí, y Embalse, que está en Córdoba. Esas son las 3, y es una empresa estatal hasta el momento, de las pocas superavitarias, ¿no? Este es otro dato que hay que dar. Vamos a la siguiente placa para ver qué es específicamente lo que trata, porque es un decreto que hay que estar alertas a ver si no viene al Congreso para ser tratado en el recinto por estas declaraciones que generó. Es el decreto 695, tiene la fecha del 29 de septiembre y decíamos que lo que hace es autorizar el procedimiento, es decir, autorizar el inicio de una posible privatización parcial, y le da intervención al Ministerio de Economía con una agencia que se denomina de transformación de empresas públicas, que es la que debería estar a cargo de iniciar este proceso.
Vamos a la siguiente placa. Hay muchos que también que cuestionan, Meli, esto porque dicen, bueno, que un país pueda producir su propia energía es parte, digamos, de la soberanía nacional, ¿no? Bueno, y más energía nuclear que tiene, digamos, como también sus cuestiones así más delicadas. Sus reparos. Claro, más delicadas. Y sí, para lo que se la utiliza. Hay un debate, algunos dicen es la más limpia de todas, pero bueno, está también como... el fantasma de... la utilización militar. No, y de Chernobyl, de lugares donde, sí. Claro, o sea, entonces eso generó que haya habido accidentes tipo Chernobyl, bueno, hubo negligencia también en ese caso, que bueno, después se transformó en serie, y la serie es muy buena, la de Chernobyl, si no la vieron la recomiendo. No la vi. Que está, sí, muy interesante, que muestra, digamos, la cómo... historia de sí, tremendo. El escape. Tremendo. Y los que sacrificaron su vida para intentar frenar que se siga contaminando, porque bueno, el lugar donde estaba no queda nada después. Así que bueno, estamos hablando de energía nuclear y decíamos que esto está permitido o está basado en la ley bases que aprobó este Congreso. En la Cámara de Diputados se aprobó con 138 votos afirmativos y solo 111 negativos, y estamos hablando del artículo 8 que habla específicamente de nucleoeléctrica, porque cuando fue el debate de la ley bases quedó un artículo que fue el artículo 7, donde decía están sujetas a privatización todas las empresas detalladas en el anexo. Entonces había un anexo donde había una lista que fue muy debatida, muy negociada entre el gobierno y la oposición, pero en el caso de nucleoeléctrica se hizo un artículo específico donde se planteaba que estaba sujeta a privatización parcial. ¿Qué es lo que quiere decir? Que había que mantener el control y la participación mayoritaria del Estado Nacional. Es decir, por lo menos el 51% de la empresa debe quedar en manos del Estado. Esto es lo que quiere decir privatización parcial, ¿sí? Se establecía en la ley bases un mecanismo de propiedad participada, que es darle alguna participación a los trabajadores y después incorporar capital privado. Están en el directorio, que también es otro de los debates. Claro, bueno, sí, no especifica lo del directorio, pero sí que tengan participación mediante acciones. Claro. Los trabajadores. Ahora, si quieren, vamos a la siguiente placa para ver cómo es hoy, actualmente, la conformación de las acciones. ¿Sí? Todo está en el ámbito de organismos del Estado actualmente. Las acciones son un 79% tiene el Ministerio de Economía, un 20% la CENEA, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, y un 1% en ARSA, que es Energía Argentina, ¿sí? Que, un organismo que también es un organismo de control, ¿no? ¿Qué es lo que propone este decreto? Vamos a la siguiente placa para ver qué es lo que, cómo sería el nuevo esquema si se avanza en una privatización parcial. Decíamos, que sea parcial quiere decir que el 51% por lo menos debe quedar en manos del Estado Nacional. Lo que establece el decreto es que esto debería estar en manos de la Secretaría de Energía y la CENEA, la de Energía Atómica. Central Nacional de Energía Atómica. Luego, el 44% va a estar puesta en venta por licitación pública, nacional e internacional, dice el decreto. Es decir, que da la posibilidad de que los capitales privados sean de otros países, ¿no? Que eso es también la alerta que prendieron varios bloques aquí en el Congreso. Y después un 5% dice propiedad participada. ¿Sí? Así que creo que este es el último, o no recuerdo si quedaba uno más, creo que esta es la última placa, pero, una más, me dicen que queda, no me acordaba. Bueno, no, la última. Esa era la última, perfecto. Esa era la última, para dar un panorama de un debate que va a estar presente seguramente en el Congreso. Sí. Es un debate, el tema de la energía, además recordemos que también el debate energético en la Argentina tiene que ver no solamente con la posibilidad de exportar también y de cortar el tema de la importación, porque muchas veces los gobiernos en nuestro país tuvieron que importar energía porque no alcanzaba la que se generaba aquí, pero bueno, está esta iniciativa del Poder Ejecutivo de avanzar con algo que autorizó la ley bases, no es que está fuera de la legalidad, pero es un decreto que podría
ser debatido aquí, y algunas estimaciones de la evaluación, de cuánto puede valer, digamos, Nuclearéctrica, porque es algo muy cotizado en todo el mundo, ¿no? Este tipo de empresas. Está evaluado en 560 y 1.000 millones de dólares. Esas son algunas primeras estimaciones, así que veremos si prospera. Esto no es que quiere decir este decreto ya se privatizó, sino que se puede iniciar el proceso de licitación para vender las acciones que tiene Nuclearéctrica. Bueno, parte de los temas que forman, para redundar, parte de los debates que ocurren aquí en la Cámara de Diputados. Recordamos que hoy es un día importante porque la Comisión de Presupuesto y Hacienda va a avanzar en la segunda reunión con el debate por el presupuesto 2026. Recordemos también que afuera en el Congreso, como es miércoles, es un día de concentraciones y marchas. Principalmente ese colectivo que se moviliza los miércoles es el de los jubilados, pero últimamente se le suman otros sectores sociales que también aprovechan ese paraguas de protestas sociales para llevar adelante sus propios reclamos. También el ojo puesto en todas las derivaciones sobre lo que se requiere en materia de controles migratorios y de fronteras, que bueno, está en pleno auge con el tema del triple crimen y la posibilidad de que detrás de ello haya una banda de alcance transnacional de narcocriminales. También hubo detenciones, ¿no? En las últimas horas. Hubo detenciones y bueno, un poco la consulta sobre cómo es que estas personas pudieron entrar y salir de manera silenciosa de nuestro país, que es supuestamente lo que ocurrió, y además haberse dedicado al crimen sin que esto haya levantado ninguna alerta en ningún organismo de seguridad. Estamos también en las previas de ya el mes de las elecciones, el 26 se define el recambio del Congreso, y por eso también comentábamos que a la luz de lo que va a suceder hoy es cuándo y con qué conformación debe aprobarse, si es que se aprueba, un próximo presupuesto. Atención con lo que reclame la oposición en este contexto político tan convulsionado, donde hay preguntas sobre si los narcotraficantes fueron quienes financiaron campañas políticas y tienen injerencia en la política argentina. Entonces ahí también me parece que hay pedidos de todo tipo. Se firmó una carta estos días pidiendo la remoción de la Cámara de Diputados del diputado José Luis Esper por esta cuestión. Está Gonza trabajando en la previa de la que va a ser una sesión para mí muy caliente por todo esto que estamos mencionando, porque el contexto en el que va a transcurrir es muy delicado, y porque también hay un deseo de que se apruebe el presupuesto, pero en un contexto donde, bueno, como decís vos, hay algunas voces de alerta que están sonando en términos de la distancia que hay entre los bancos y el ministro de Economía. Hay una tensión que está puesta a veces en el dólar, a veces en el riesgo país, a veces en un acuerdo que se hace con el gobierno de los Estados Unidos, pero del que todavía se desconocen los detalles porque tampoco está pasando por acá por el Congreso, que es también algo que se va a pedir. Bueno, son muchas cuestiones que están cruzando el debate. Gonza, vamos con vos a ver qué es lo que se sabe hasta ahora. Bueno, Meli, en principio estamos a la espera de la llegada del secretario de Hacienda, Carlos Huberman, aquí a la Cámara de Diputados, que por lo que pude averiguar, más allá de la llegada de algunos allegados, colaboradores de su equipo de la Secretaría de Hacienda, todavía no se encuentra presente aquí en la Cámara de Diputados, y lógicamente por los propios protagonistas, ¿no? Los legisladores de la Cámara Baja. No nos olvidemos que el pasado 8 de octubre, aquí había estado en el 2024, Carlos Huberman, representando un poco a la cartera económica del Gobierno Nacional por el presupuesto del 2025. ¿Sí? El presupuesto 2025 que en definitiva no terminó con ningún dictamen, no terminó con ninguna aprobación, y por eso hoy estamos hablando de 2 presupuestos consecutivos de manera prorrogada. Por eso este sería para lo que es el debate de hoy, la segunda reunión informativa, volvemos a aclarar y remarcar esta palabra, informativa, para lo que sería el presupuesto del año próximo.
próximo, del 2026, donde aquí a la sala todavía no ha llegado ningún legislador, pero sí hay algunos puntos importantes que hoy seguramente se van a terminar de delinear. En principio, si se continúa con esta metodología de los miércoles a la 1 de la tarde, si hay alguna intención de poder llevar en alguna otra sesión a cambiar este cronograma, y también no nos olvidemos que Carlos Huberman fue una de las personas que en algún momento se expresó en las redes sociales hablando de el trabajo profesionalmente hablando más importante que ha tenido en la Secretaría de Hacienda, y que justamente Luis Caputo, el ministro de Economía, había tuiteado con palabras de elogio para con Carlos Huberman, que le había costado la elección de este puesto y que, conociéndolo justamente en esas charlas, cuando se lo presentaron a Huberman, dijo: no me había dado cuenta que me habían presentado al mejor. Bueno, una tarea ardua y complicada, lógicamente, como todo presupuesto, es la que tiene Carlos Huberman, y por eso viene en representación del Gobierno Nacional hoy en la segunda reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Bueno, estaba mirando que es otro día negro para los mercados, además de lo que pasó con el shutdown de los mercados del Congreso en los Estados Unidos. Sí. Hay mucha expectativa ahí, bajaron las acciones argentinas en Wall Street, bajaron los bonos argentinos, o sea, es un día complicado para que el secretario de Hacienda se sienta a responder preguntas a los diputados, pero también hay que aprovechar la presencia de este funcionario, tal vez el único que pase por esta comisión, el único que pueda abrir el presupuesto y responder preguntas, pero también están citados gobernadores, o sea, hay otros actores sociales que están citados a pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ¿no? Sí, la oposición, claro, bueno, sí, la oposición, hay Gonza, muchas cosas por delinear, ¿no?, en este aspecto. Gonza, la oposición viene insistiendo desde distintos bloques la presencia de Luis Toto Caputo, ¿no?, el ministro de Economía, que han intentado que venga por distintos temas, también por el presupuesto que fue presentado por el Poder Ejecutivo el año pasado, y en esta oportunidad ya vimos que en la comisión anterior, donde se fijó la agenda, se volvió sobre ese punto. Bueno, los diputados de varios bloques, Unión por la Patria, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda, dicen democracia para siempre, dicen queremos escuchar la palabra del ministro de Economía. Claro. Totalmente, bueno, pero no nos olvidemos que el mismo cronograma u organización se dio el año pasado, ¿no?, con la presencia de Huberman, no de Luis Caputo, sino de Huberman, y al mismo tiempo respecto a esta situación económica en general, Meli, me imagino que Huberman va a responder por él, por Huberman y por la Secretaría de Hacienda, y posiblemente le vayan a hacer muchas preguntas que tal vez desearían hacerle a Luis Caputo, ¿no?, el ministro de Economía, pero en este caso me parece que el secretario va a puntualizar exactamente y estrictamente en lo que va a ser al debate del presupuesto para el año próximo. Entiendo que va a haber consultas en este aspecto de la situación de los mercados y demás, pero aquí el foco está puesto en lo que va a pasar el año próximo y en las partidas, sobre todo económicas, para el año 2026. Bueno, Gonza, ahora en un ratito reconectamos con vos, sabemos que te tenés que mover un poquito, así que te damos ese espacio. Respecto de la figura del ministro de Economía, es un ministro que no ha venido nunca al Congreso de la Nación a expresarse o a contestar preguntas, se ha requerido su participación en distintas instancias, no solamente la expectativa. Gonza, te liberamos, ahí está. Se ha requerido la participación. Recuerden ustedes que lo formal, lo que dicta la Constitución respecto al presupuesto es que se presente la ley. Después el funcionario que quiera hablar o que quiera prestarse a preguntas y respuestas no es algo que esté contemplado reglamentariamente, sino que hace a las costumbres y a los hábitos democráticos, donde, bueno, muchos diputados dicen: nosotros queremos profundizar y conocer y entender de dónde salen estas partidas, cómo está contemplado alcanzar este precio del dólar, cómo está contemplado alcanzar esta meta inflacionaria, que por otra parte es bastante pretenciosa, la meta inflacionaria, o sea, qué es lo que se va a ajustar para llegar 10,1%. Al 10,1% interanual, cuando los números están lejos de, por lo menos así como van las cosas, de alcanzar esto. Y de alcanzarse esa meta, la pregunta es, bueno, ¿por dónde más va a pasar el ajuste para que se pueda, digamos, apagar lo más posible los crecimientos, las despegadas de los precios de todos
los productos y servicios argentinos. Claro. Iba a decir esto, el ministro de Economía es un ministro que no vino nunca al Congreso, sobre el que se dijo en su momento que, bueno, que tampoco era tan importante porque el presidente de la Nación es el ministro de Economía, porque es el primer presidente de la Nación que es economista, y entonces él tenía la soltura como para poder defender ese presupuesto, que además nos cuentan que se elabora en gran parte con el presidente de la Nación, pero sí lo hemos visto en streamings, en otros tipos de contextos donde, digamos, eso que se cuenta sobre que a él le cuesta la exposición y responder preguntas, es una persona como un poco más reservada, no se ha notado eso en otros contextos. Sí, así es. Sí, bueno, claro, ha ido a varios streams, sobre todo que son más afines al gobierno también, ¿no? Eso hay que decirlo, que a los que participaron junto al resto del equipo económico. Otro de los representantes del Poder Ejecutivo que la oposición pretende que venga al Congreso a explicar sobre el presupuesto o a responder dudas, es Santiago Bausili, que es el titular del Banco Central, que ese es otro de los que hay bastante reserva por parte del Poder Ejecutivo, que tampoco quieren mucho que se haga presente. Los que sí podrían venir, además de Guberman, el secretario de Hacienda, es José Luis Daza, que es el secretario de Política Económica, también del ministerio que, digamos, lidera Luis Caputo, y también Pablo Quirno, secretario de Finanzas. Ellos dos han tenido más exposición, sobre todo Pablo Quirno, recuerdo cuando vino en otros momentos también aquí al Congreso. Nos llama González, Jessy, vamos con él. Bien, Meli, tenemos aquí la oportunidad de hablar con el diputado Julio Moreno Valle, quien recién acaba de cerrar un libro porque, claro, hay tantos números. Claro. Diputado representante del Bloque de la Libertad de Avance de la provincia de Salta, tantos números que uno tiene que pensar. Le pregunto personalmente, ¿usted quiere un presupuesto? ¿Cómo le va? Bien, no, lo que queremos sí es un presupuesto y lo tenemos que ver, y ahora tenemos la oportunidad de verlo al secretario que venga a explicarnos cuáles son las bases, los puntos fundamentales y las prioridades del presupuesto. Yo creo que acá fundamentalmente se va a respetar concretamente el equilibrio fiscal, y en función de eso sí que va a pasar si aumentan los ingresos, si aumentan los gastos, cómo se van a hacer las reasignaciones de partida, o sea, es muchos temas, y que por supuesto qué prioridades se les va a dar al gasto en el presupuesto. Creo que son todos los temas que tenemos que aprovechar ahora con el secretario para que nos diga cuáles son las prioridades del presupuesto del año que viene. Diputado Valle, ¿cómo le va? Acá la saludamos Jessica y Melina en el piso. Diputado, recién comentábamos con mi compañera que más allá de la participación hoy de Guberman, se quiere o se requiere que venga el ministro de Economía. ¿Usted lo cree interesante que comparezca, que responda a preguntas o no lo ve necesario? Mire, no sé si es necesario. Es importante también que los cuadros técnicos del Ministerio de Economía lo vengan y lo representen y nos expliquen cuáles son las condiciones y las cláusulas que se tienen que hacer. No lo veo como algo imprescindible, pero sí los equipos técnicos del Ministerio que nos vengan y nos expliquen. Así que eso creo que no es un tema mayor para pedir. Eventualmente hay sectores, obviamente, que lo están buscando el ministro, pero no creo que sea necesario, por lo menos a mi entender, simplemente con los informes técnicos de los grupos técnicos del Ministerio. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Habló recién de prioridades, ¿no?, del presupuesto. Viene habiendo varios debates en torno al Garrahan, universidad, jubilados. Para usted, ¿cuáles deberían ser las prioridades del gasto para el próximo año? No, la prioridad es la asistencia social, hay muchos temas que se pueden hacer, creo que por ahí pasaría todo, qué va a pasar con los subsidios, qué va a pasar con la educación, qué va a pasar con la salud, y eso es en función, creo que esa es la prioridad número uno que tenemos que preguntarle al ministro, al secretario, para que nos diga cuáles son y cuáles van a ser las prioridades de este presupuesto. Por eso es importante que sepamos aprovechar la visita del secretario, ya que justamente lo que queremos
queremos es conocer las prioridades y qué es lo que va a pasar. Así que te diría también qué va a pasar con las obras de las provincias, que eso es un tema también que yo lo tengo analizado también con la provincia de Salta, qué va a pasar con las obras que se han comprometido, las obras que no se han comprometido. Claro. Y bueno, son temas que sí hay que escucharlos y que por supuesto los equipos técnicos lo tienen muy claro qué es lo que va a pasar con el presupuesto. El proyecto de la inflación, qué va a pasar con la cotización del dólar y bueno, fundamentalmente creo y entiendo que sí tenemos que seguir defendiendo el equilibrio fiscal. Diputado, muchas gracias por este contacto con nosotros y por este anticipo de lo que va a pasar en un ratito nada más ahí en la comisión. Gracias. Bueno, ha sido un placer, por supuesto, saludos a todos. Gracias, igualmente nuestros saludos para usted. Gonza, ya regresamos con vos, muchas gracias. Dale, Meli, aquí estamos trabajando, dale. Bueno, y es porque ya ya llegamos al final del programa, ya es la hora de que nosotros nos despedimos aquí en Consenso. Obviamente es un día muy interesante para seguir de cerca la actividad parlamentaria y todas las derivaciones de lo que pueda ocurrir hoy ahí en ese salón, en esa sala anexa. Gracias, Jessy. A vos, Meli. Nos vemos mañana. Gracias a ustedes por haber elegido la pantalla de TV. Se quedan, por supuesto, ya llega Mauricio Cantando y todo el equipo. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso.